¿Qué tal? Sean bienvenidos a este su programa de confianza, en donde se hace difusión a la cultura, a la educación y además temas de interés o no. En su programa favorito, cosas que a nadie le importan. El día de hoy vamos a realizar eh, la lectura de una de las exposiciones que visité. Les voy a pasar ahorita el banner. A ver, vamos a la pantalla. Ok. Descargas. El banner es el siguiente, ahí lo utilizamos para darle difusión y se titula Reminiscencias conceptuales tautológicas pedagógicas por parte del autor, los autores, perdón, es ella y él, Denise Camacho y Jorge Edgar Hernández, perdón. Fue por parte de la Universidad de Guadalajara y se inauguró el 16 de febrero a las 5:30. La galería fue en Jorge Martínez, calle Belén, 120, Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, antes que nada, lo que vamos a hacer en esta lectura para comprender o ampliar la lectura de esta exposición, primero vamos a hacer el estudio del título, Reminiscencias conceptuales, tautológicas, pedagógicas. Esto, recuerden que los títulos nos dicen en pocas palabras de qué va a tratar todo el texto, ¿no? Los conceptos claves. Recuerden que las palabras a veces son como vehículos mentales o vehículos conceptuales que nos transportan a paisajes, a emociones, a conocimientos y a demás cosas. Sí, al rato la saco. No. Y bueno, también vamos a saber quién es Denise Camacho, consultando la página oficial de la Universidad de Guadalajara. Esto es para darle la semblanza a su currículum y formación, siguiendo pues, la formalidad, ¿no? De una exposición, en donde se presentan los antecedentes, la carrera y los apuntes de cada uno de estos artistas, ¿no? Tanto como Denise como Camacho. Y bueno, reminiscencias conceptuales. Primero, ¿qué son las reminiscencias, no? De primera instancia vamos a consultar la RAE. Aquí podemos identificar que estamos consultando lo que es la Real Academia Española. A ver, permítame. Y según la definición, reminiscencia, tiene 5 puntos. Dice del lat punto tardío, reminiscencia, y del ser del lat reminiscence, reminisci, sí, recordar, hecho de venir a la memoria lo que está lejano en el tiempo o casi olvidado. Recuerdo vago e impreciso bueno, en el concepto de la literatura, menciona en literatura y música aquello que evoca algo anterior y denota su influencia. Y en el concepto de la filosofía platónica, teoría que se basa en la preexistencia del alma y define que nuestros conocimientos son recuerdos de otros adquiridos en existencias anteriores. Algo así como vidas pasadas, pudiéramos suponer. Y en el ámbito de la psicología, dice, mejor
mejora del aprendizaje que se produce como resultado de un periodo de descanso. Vamos a ver el concepto reminiscencia en el arte. Vamos a leer también otras definiciones, obviamente Google Académico. La reminiscencia. Ahí está. Reminiscencia, vamos a ver, un texto científico para abordarlo también podemos identificar si hay autores o si hay alguna corriente que aborda este término, ¿no? ¿Qué? Reminiscencia, el arte y la memoria, miren, el arte de la memoria. Vamos a ver un poco de qué trata esto. Ok, bueno, esto no. Reminiscencia. Vamos a abordar un poco más el concepto. Reminiscencia, este es un título. Ok, vamos a ver este. Staldone. Miren, este habla sobre un proyecto, la elaboración de un EP, de música electrónica. Creo que eso no nos sirve. Mm, Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a leer el concepto que nos aparece en la página así inmediata del buscador. Dice, en general se entiende a la reminiscencia como una imagen poco precisa o un recuerdo de la persona no atesora con claridad. Una reminiscencia es casi un rastro o una huella de algo que ocurrió con anterioridad. Vamos a ver también este significado en esta página que tampoco, eh, no sé si es oficial, definiciones.d, es la página que estamos consultando. Título de la búsqueda es reminiscencia y dice, menciona lo siguiente, no sabemos de dónde sale la información, no sé si hasta el último venga la cita. Mire, cómo citar este artículo es por parte del autor Pérez Porto, J. Merino, M, y se publicó el 28 de marzo del 2022. El título es Definición de reminiscencia, que es significado y concepto, definición de la última actualización el 9 de abril del 2022. Y se recupera el 21 de febrero del 2023 de la siguiente página https:// definición.d reminiscencias. Ok, según nadie había consultado este término, este concepto, y vamos a leer, vamos a quitar lo que son uh, todos estos banners, toda esta información que, pues ya saben, menciona lo siguiente. Hasta el latín tendríamos que marcharnos, simbólicamente hablando, para poder encontrar el origen etimológico de la palabra reminiscencia, que ahora nos ocupa, y es que procede de reminiscentia,
que puede traducirse como la capacidad de rememorar cosas del pasado. Este vocablo se encuentra conformado por cuatro partes diferenciadas. Vamos a identificar su cartografía conceptual y menciona lo siguiente. El prefijo re, que es equivalente hacia atrás, re. Esto lo podemos emplear incluso hasta pues, en nuestra forma de hablar, ¿no? Teoría, ¿cómo se llama? Hipótesis sobre esta corriente, no sé, de que hablas, puedes hablar hacia el futuro y puedes hablar hacia el pasado, ¿no? Entonces, en algún momento tú le puedes hablar a tu niño del pasado, así como, oye, ¿te acuerdas que te ibas a caer de la bicicleta? Pues ten más cuidado. Y de esta manera, hipotéticamente, es como se viaja en el tiempo. No, bueno, hipotéticamente. Según todas las cuestiones de el estudio del lenguaje, el estudio del postestructuralismo, ¿no? Por mencionar una corriente teórica. Entonces vamos a ver el sustantivo mens, que puede traducirse como mente. Y según el otro punto, la partícula nt, que indica agente. El sufijo ia, que viene a utilizarse para dejar constancia de una cualidad. Una cualidad. ¿Qué es una cualidad? A ver. Rasgo, un componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona o cosa que contribuye, coma, junto con otros a que alguien o algo sea lo que es y cómo es. Ok, nos hace sentido, estamos entendiendo de qué va. Bueno, la siguiente exposición que vamos a mostrar más adelante. La página número 2, como a manera de ejemplo visual, en la página nos aparece un conjunto de fotografías en blanco y negro. Pareciera que están sobre una mesa y hay una persona de carácter, pareciera que es un hombre por las manos y pues sí, por los vellos, por las manos, y está sosteniendo entre sus manos una fotografía en blanco y negro de una chica que está posando de manera frontal. Y bueno, este pudiera ser un ejemplo de lo que es el significado de reminiscencia. Ahora, conceptos de reminiscencia, vamos a ver, en medicina y filosofía. A ver, vamos a ver. Estos son los temas que se tocan en el artículo: concepto de reminiscencia, una influencia, reminiscencia en medición y en la filosofía, y conceptos en la psicología y en los videojuegos. Ok, bueno, nos vamos a centrar únicamente al estudio de la filosofía, que es el vínculo directo del arte, porque también el lenguaje visual. Y entonces, concepto de reminiscencia, ya mencionó que es la representación mental de una situación o hecho u otra cosa que tuvo lugar en el pasado. Entonces, podemos entender que la exposición a la que visitamos es un espacio conceptual, o sea, por eso es reminiscencia conceptual, es una galería de recuerdos que las y los estudiantes experimentaron a través de su proceso artístico, ¿no? Entonces,
Este concepto es interesante porque siento que juega con el espacio y ¿cómo se dice? Le cambia el nombre, o sea, lo resignifica y es un espacio en donde habita la memoria, ¿no? O sea, es un concepto bello si lo analizan de esa manera. Y bueno, vamos a profundizar en el título de esta exposición y vamos a continuar con la lectura del texto. Uno de los ejemplos que menciona la página es, entre comillas, dos puntos, entre comillas, este aroma me trae reminiscencias de mis días de la escuela. ¿Cómo? No logro tener ni siquiera una reminiscencia de aquellos tiempos. Al verlas ingresar al bar, una reminiscencia atravesó mi mente y me sentí joven otra vez. O sea, se dan cuenta que la reminiscencia es un vínculo con un recuerdo del pasado que aquí en el ejemplo nos habla sobre la emoción, ¿no? O sea, es un recuerdo positivo, ¿no? Porque pues aquí este aroma me trae reminiscencia a mis días de la escuela. Puede que se esté interpretando, pero no sabemos si la pasó bien o no. Pero, por ejemplo, este texto que dice, atravesó mi mente y me sentí joven otra vez, ¿no? Es como un júbilo a la vida, la reminiscencia. Entonces, en general, se entiende a la reminiscencia como... espero, me dejen tomar. Entonces, se entiende la reminiscencia como una imagen poco precisa o un recuerdo que la persona no atesora con claridad. Bueno, aquí creo que se contradice, ¿no? Esta es mi interpretación del texto. Ahora sí que si ustedes tienen una diferente, pues hagan mención para que se genere un diálogo y una discusión en torno al texto que estamos consultando en la página, ¿no? Así que de esta manera no se queda en el que, "Ah, tú dijiste este pedo, ¿no?" Y entonces, ¿dónde nos quedamos? Una reminiscencia es casi un rastro o huella de algo que ocurrió con anterioridad. Bueno, se sigue repitiendo. Mm, O puede ser como cuando se te va la onda, ¿no? También este rollo puede ser la interpretación de la reminiscencia. Creo que también el juego del arte es jugar con los conceptos de palabras y transformarlos según la experiencia de cada uno, ah, y representarlos en ciertos grados de estética, ¿no? O sea, nunca va a ser lo mismo el cielo azul para una persona que vivió en la cárcel que para una persona que vivió en la playa, ¿no? Cada quien lo, lo, lo interpreta en un laboratorio, supongamos que en un laboratorio de creación de imágenes y de todos estos estímulos del lenguaje que permiten la producción artística. Ahora vamos a leer, vamos a continuar para no perdernos tanto en esta grabación, porque recuerden que hay otro texto que es súper interesante o otro concepto que nos menciona dentro de el título, chequen, es el título, tautología, ¿no? Vamos a ver. Entonces, para mí me queda claro que es la tautología, digo, la reminiscencia. Voy a continuar, vamos a hacer una influencia. Otra posibilidad es entender a la reminiscencia como una influencia.
Miren, esta aceptación del concepto está vinculada al arte, un campo en el cual la reminiscencia aparece cuando un creador muestra en su obra características que lo asemejan a otro. Ok, chequen este recorrido que hicimos desde el juego de la memoria a casi casi a la interpretación de otra obra o la la mimetización, perdón, de, pues es lo que hace, ¿no? El SEO. Básicamente el artista muchas veces copia otros elementos para mantenerse vigente y vender obra. ¿No? Entonces, puede que también nos hable sobre esta interpretación, porque aquí en el texto, pues obviamente lo vincula directamente con las manifestaciones del arte. Vamos a continuar. La lectura dice, un campo en el cual la reminiscencia aparece, ok, esto ya que se asemeja a la obra de otro. Y entre paréntesis dice, en este cuadro, el trabajo del pintor holandés refleja reminiscencias del cubismo español. Un disco con reminiscencias de Frank Sinatra y Paul Anka. Y no creo que en la nueva novela haya reminiscencias de Borges, sino algo más bien cercano a Sabato. Son frases que muestran este uso. Pero bueno, es muy interesante esta discusión y estas reflexiones en el quehacer artístico, porque son elementos a favor del artista. Muchas veces se discute dentro de las academias si es bueno o no copiar. Ya se deberían de dar cuenta o deberían de caer que la originalidad se crea a partir de la piratería, ¿no? Porque se construyen muchos conceptos que tienen, si nos vamos al estudio de las imágenes, pues tienen un antecedente, ¿no? Y estos pareciera que quedan grabados en una memoria genética de la humanidad. Entonces, es lo que pasa, y este ejercicio, creo que de reminiscencia también en, pasa en los ejercicios de investigación. Aquellos escritores que los ponen a leer una novela, chequen, leen la novela y ellos dan su punto de vista. De esta manera pueden crear nuevas interpretaciones del texto y es como que una fuente infinita de nuevas realidades, ¿no? Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque pues te puede transportar a otras épocas, a otros tiempos, a muchísimos lados del conocimiento. A ver, vamos a poner el número 3. Este es el 3. Ok. Fuck, ese fue el 2. Ok, vamos a continuar. Filosofía. El último es el de reminiscencias en medicina. Y en la filosofía nos vamos a ir directamente en el ámbito de la filosofía. La reminiscencia es una forma de comprender el acto cognitivo. O sea, es una forma de comprender las maneras en las que piensa una persona, la manera en la que siente. Esta teoría fue desarrollada por Platón y asocia el conocimiento al recuerdo. Para este filósofo griego, el conocimiento más universal no es accesible solo por la experiencia o las pruebas empíricas. El alma del ser humano, al conocer, no genera nueva información, sino que recuerda algo que ya ha conocido del mundo de las ideas, una etapa previa a la vida física, entre paréntesis, material. Luego, hay muchas personas que pareciera
como irracional que se pueden conectar a una fuente infinita e invisible de la realidad, como que quiero saber qué va a pasar mañana. Tienen esa capacidad, ¿no? De ver y de sentir, de transportarse a otras dimensiones. Concuerdo con Platón en esos aspectos y vamos a continuar ahora sí con la lectura de tautologías pedagógicas. A ver, vamos a ver qué son tautologías pedagógicas. Obviamente, cada uno de estos autores impartirá la materia o dará todos estos conceptos filosóficos desde su práctica artística y pedagógica, y será interesante pues, tener esa experiencia, ¿no? Como artistas de, pues, interesados en el movimiento de la plástica o de los movimientos culturales. A ver, ¿qué era o el académico? ¿Qué es la tautología? Vamos a ver. Tautología. Tautology. Miren, nos vamos a ver vamos a traducir este texto, ¿no? Que es en inglés. El texto, ahorita lo vamos a ir traduciendo. Dice, tautology is autology or is it? Por parte de Jonas Pulford y Steve Kimball, perdón. Se publicó el 17 de junio del 2021 y se volvió a publicar, se volvió a revisar, perdón, el 10 de junio de 2023. Fue aceptado el 11 de junio, ese mismo año, del 2003, perdón. Y las palabras o los detonantes del texto científico que vamos a traducir es tautology, deep tautologies, semantic, paradigmic, para, semantic, pragmatics, perdón, debate, tras, trustability y ambiguously. Bach y Deutsch. Ahorita vamos a hacer la traducción. Vamos a ver. Obviamente, vamos a ver desde qué concepto es, ¿no? Y ahorita lo identificamos o lo estudiamos lo vinculamos con las manifestaciones del arte. Ah, vamos a leer. A ver. Según lo que nos dice, para entender el texto, dice, durante las dos últimas décadas, la discusión sobre las tautologías convencionales se ha centrado exclusivamente en la ascisión radical, pragmática, radical, semántica. A ver, entonces nos está diciendo que la tautología se vincula con qué es la semántica, ¿no? Semántica es parte de la lingüística que estudia el significado de la expresión lingüística. Entonces, en este estudio, la semántica, vamos a ver ejemplos. Dice, significado de la semántica, este no es oficial. Oh, Dios, este no es oficial. Beta, espérame. Tautología. Ok.
Y en donde nos quedamos, semántica, ¿no? Dice, ¿qué es la semántica? Se denomina como semántica la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. Es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. Según el término, fue acuñado por Michel Preal en 1833. Dice que la finalidad de la semántica es descomponer el significado en unidades más pequeñas, llamadas semas o rasgos semánticos. Estos permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar palabras de significados parecidos y palabras que de significado opuesto. ¿Recuerdan el primer ejercicio o el primer, la primera consulta, que es este? Esto es semántica, básicamente. Descomponer las palabras y identificar qué significa, ¿no? Mens. Por ejemplo, re, que es el prefijo del re en esta palabra, que significa hacia atrás. Y después el mens, que significa mente, ¿no? Ir hacia atrás a la mente. O sea, básicamente el lenguaje son acciones y indicaciones, ¿no? Mente, atrás, mente, hacia adelante. Pero en esa asociación básica de acciones, pues se genera lo que es toda esta interpretación superfumada, ¿no? O sea, nadie puede negar que la realidad es muy psicodélico, ¿no? La propia realidad es un psicodélico. A ver, vamos a ver si se está publicando. Ok, vamos a ir a lo que es el significado. Igual si no terminamos en esta hora, hacemos el segunda parte y de esta manera hacemos todo lo teórico del estudio de todos estos conceptos para entender qué es el arte que se está exponiendo y cuál es su importancia. Y después hacemos pues el viaje y el recorrido audiovisual de la exposición. Esto porque es muy interesante todo lo que se está leyendo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice, la finalidad de la semántica, esto no sé si ya lo leí, descomponer significados. Esto, claro. Por otro lado, la semántica lingüística se encarga de estudiar la denotación y connotación de las palabras. Cuando el mensaje se expresa objetivamente, se dice que su significado es denotativo y cuando a la comunicación objetiva se le añade alguna valoración personal mediante gestos o entonación, se habla que su significado es cognitivo, notativo, perdón. Dice, el estudio de la palabra puede estar dividido en diferentes sinonimia que se produce cuando un mismo significante se puede expresar con varios significantes, por ejemplo, desplomarse, caerse, derrumbarse, entre otros. Pero ojo, cada uno de desplomarse y caerse tiene una imagen mental diferente, ¿no? Derrumbarse, desplomarse, caerse. Tiene situaciones diferentes, ¿no? Pero la acción es la misma. Ahora dice, antominia se caracteriza porque el significado tiene el significado opuesto al del otro, por ejemplo, frío y calor, lo opuesto, ¿no? La polisemia se origina cuando un significante lo corresponden varios significados. En este caso, de la palabra pata le corresponde tanto un animal como una pata de muelle. Por ejemplo, banco, banco, vaca, vaca, vaca. A ver, déjenme voy a ponerle la pila porque me estoy quedando sin. Hacen la extensión, ¿no? ¿Dónde está Lucas?
¿Qué hora es? Pues sí. Pero me dice que la tronó. Pero me dice que no, que la está usando. Ok. Ya hay una disculpa a la audiencia. Este, cosas que a nadie le importan. Entonces, vamos a continuar. Este video no lo voy a editar porque eh, hice una lectura muy chida, la mujer en el género punk. Y parece como película pirata, ¿no? Se desfasa un poco el audio, pero esto me ha permitido que pues no tenga problemas de derechos de autor, ¿no? Porque se cortan las imágenes y los audios. Entonces, está chido, véanlo como obra conceptual y pues ya, X. Dice, ¿dónde nos quedamos? Dice que la polisemia se origina cuando un significante corresponde a varios significados. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como la vaca, el banco. Y por ejemplo, la homonimia es la semejanza de significados. Las palabras homónimas, perdón, presentan variación en la escritura. Por ejemplo, tuvo verbo tener y tuvo objeto cilíndrico. Entonces, pues yo creo que a veces nos confundimos mucho la forma en la que nos comunicamos con los demás, ¿no? Muchas veces interpretamos cosas que cada quien interpreta en su mente, ¿no? Y así funciona el mundo, así de loco está. Pero bueno, vamos a ver, semántico, sintaxis, morfología. Esto son lo que se ve en las carreras del español cuando se estudia o cuando se estudia literatura, filosofía y letras, ¿no? Que es la sintaxis. Mira.
Ok, para no perdernos en la gradación, estamos eh, leyendo lo que son las tautologías, ¿no? Entonces, nos está hablando sobre la tautología, pudiéramos entender si es el estudio de la semántica, es el concepto lingüístico, o sea, computadora, y que la computadora se parezca a la computadora, ¿no? Pero ¿cómo sería ese pedo? Como una palabra, pues no sé, la pantalla ya es otra cosa, ¿no? El software ya es otra cosa que no es la computadora, pero forma parte de la computadora. Entonces, creo que es este estudio filosófico en el que tratamos de entender a qué nos estamos tratando de referir, ¿no? De esta manera, pues, para no cometer errores o ser más claro, no generar violencia, o supongo. Y bueno, vamos a continuar. Estábamos leyendo lo que era la traducción del texto, que era la línea pragmática, el estudio del significado, significante y representación. Dice, la línea pragmática sostiene el mecanismo del desempaquetado para que los enunciados tautológicos sean independientes del idioma, mientras que la semántica radical sostiene que es específico del idioma. La tautología, definición. Vamos a ir de lo convencional a lo académico. Y vamos leyendo los dos textos, ¿va? Dice, tautología es un término que proviene del vocablo griego, según en la página definiciones.p. Dice que hace referencia a la repetición de un mismo pensamiento a través de distintas expresiones. Entonces, reminiscencia y tautología vistas desde el arte, no sé, estarán, pues puede que sí, ¿no? Dice, repetición, un mismo pensamiento a través de distintas expresiones. Una tautología para la retórica es una afirmación redundante. Salte para afuera, ¿no? Entonces, es habitual que las tautologías sean consideradas como un error en el lenguaje o una falla de estilo. Sin embargo, es posible apelar a las tautologías para enfatizar una cierta idea. Por ejemplo, dos puntos, la oración, entre comillas, dice, puede confirmar que el acusado es culpable, ya que vi el asesinato con mis propios ojos. Presenta una aclaración innecesaria acerca del uso de sus ojos, dado que no podría haber visto por otro medio. Del mismo modo, el énfasis de la palabra propios puede omitirse absolutamente. Sí, entiendo, pero pues se necesita mucho entrenamiento, se necesita diario levantar pesas de libros, de textos, para mantener fresca el agua en el molino y no estar diciendo pues, cosas, ¿no? Como muletillas presentes en la conversación, cosas innecesarias que a veces se nos escapan, ¿no? Y por ejemplo, ese no es muletilla. Y vamos a continuar, pero pues es parte de la construcción del lenguaje, de la identidad, y tampoco somos robots. Bueno, puede que sí seamos robots, pero quién sabe. Ahora vamos a continuar. Otro de los ejemplos muy comunes de tautología se pueden apreciar en las siguientes oraciones. Voy a subir arriba a buscar un libro y vuelvo. Tengo que salir afuera para regar las plantas. Entonces, pudiéramos decir, ahora con estas definiciones, tratar de entender la reminiscencia y el error.
Se tratará de buscar algo en el pasado que hubo un error, así psicoanalizando los títulos de las exposiciones, ¿no? Y bueno, es que está chido, ¿no? O sea, si tenemos la capacidad de viajar hacia el pasado, eh, expresando códigos, dibujos, o simplemente pensamientos, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Capaz siempre ha pasado eso, siempre ha sido así. Vamos a continuar. Miren, tengo que salir para afuera. A ver, tautología en el concepto, tautologías. Entonces, pero recuerden que la tautología viene acompañado pedagógicas, los errores pedagógicos, pudiéramos decir. Y ahora, vamos a ver el concepto en la lógica, en el ámbito de la lógica. Una tautología es una fórmula de un sistema que resulta verdaderamente para cualquier interpretación. En otras palabras, se trata de una expresión lógica que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos. Ok, 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 ¿no? Para saber si una fórmula dada es una tautología, se debe de construir una tabla de verdad. Vamos a ver cuál es la tabla, ¿no? Y cuál es la tabla de verdad. Es una pieza plana, ok. Nos está dando definición de la tabla. Tabla de verdad y tautologías, dice la tabla de verdad, también conocida como tabla de valores de verdad, presenta una preposición compuesta y su valor de verdad para cada una de las combinaciones posibles que pueda dar con sus elementos. Su autor fue el filósofo y científico norteamericano Charles Sanders Peirce, también conocido como el máximo representante de la semiótica moderna, a Peirce, y lo publicó a mediados de 1880. Vamos a ver qué es la semiótica moderna. Vamos a ver el estado la actual. Vamos a ver. Dice, este es un texto publicado por eh, la página de Ese Cielo. Se llama Literatura y Lingüística. Titulado Estado del Arte de la Semiótica Actual, por parte de Manuel Alcides Flores. Y vamos a ver cómo se cita. Aquí está el DOI. Esto quiere decir que es un texto científico. Sí, es un texto científico. Y dice que es profesor de la carrera de Pedagogía en la castellano de la U Católico Blas Cañas. Pero aquí nos está dando todo su semblante, ¿no? Es un autor muy destacado en el ámbito de la educación. España, Francia, Chile, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Paraguay. O sea, ya ícono de la educación este señor. Y ha publicado libros de poema, 2 libros de poema, 5 libros sobre literatura chilena, historia natural y Cabo Suelo, Pablo Neruda, bueno, entre otros, ¿no? Vamos a ver qué son este estudio de la semiótica, ¿no? Según la fuente oficial, el paradigma semiótico, en el número 1, la semiótica es un campo de estudio, una metodología de análisis y una estrategia crítica, lo que ha llevado a la situación actual de este complejo de matices conceptuales que llamamos por comodidad semiótica. Comenzó hace 2500 años atrás en la India y en la antigua Grecia con una indagación en el conocimiento, el lenguaje y en la problemática específica de los signos.
La semiótica tuvo una fundación presocrática y una continuidad durante el periodo medieval. Posteriormente, la semiótica moderna se automatiza cada vez más en una problemática de la definición y clasificación de los signos hasta llegar a un renacimiento generalizado en el ámbito académico. Esta renovación a comienzos del siglo XX de la actitud semiótica a la actitud semiótica, perdón, la deja así establecida como una disciplina, como un campo de estudio y como un método de análisis y la hace emerger como la conciencia de todas las ciencias. Una metateoría que se basa inicialmente en el estudio del lenguaje y la comunicación. O sea, más allá de la filosofía. Según, voy a continuar, se constituye así dos métodos, dos léxicos, uno inglés, uno francés, uno se debe a Fernand de Saussure y el otro a Charles Peirce. Estos dos modelos, uno europeo y uno norteamericano, son dos matices a partir de los cuales se constituyen en el siglo XX un diálogo entre dos tradiciones. La crítica hacia la teoría de los signos establecidas por Jacques Derrida, que ha tenido que enfrentar conscientemente las tendencias semiológicas de Saussure en adelante, en cambio que se ha considerado la tendencia semiótica con la figura central de Peirce y la derivación teóricas de sus escritos. A ver, vamos a ver. Algunos de los de la semiótica contemporánea para su próximo estudio en otro capítulo, porque nos estamos y solamente estamos consultando al flyer. Alguno de los autores de la semiótica francesa es Roland Barthes, que ya lo hemos tocado en este subcanal de confianza en cosas que a nadie le importa. Julia Kristeva, Pierre de Gurus, Todorov, Charles Morris, y por mencionar algunos, ¿no? Este texto lo pueden consultar. La página se llama El estado del arte, la semiótica actual, un conjunto de información que sintetiza qué fue el estudio de la semiótica actual. Y bueno, vamos a continuar con la traducción. Esto ya lo habíamos dicho, que las tautologías cuyos significados se basan en características lógicas del lenguaje que son común a la mayoría, sino a todos los idiomas. Dice, una tautología profunda significa lo que dice y debido a esto, las tautologías profundas pueden traducirse fácilmente como tautologías sin pérdidas. Ok. Podemos identificar que la traducción también es el estudio de pues todos estos errores de la mente en en el inglés, podamos suponer. Vamos a ver definiciones. Vamos a leer este apartado que también se ve chido. Ups. Dice la modernización semiótica, dice, para poder avanzar en esta comprensión del estado actual de la semiótica, también hay que tener conciencia de la tendencia que las compone y acerca de la semiótica del siglo XX de acuerdo a la producción, al intercambio o la recepción del signo. Es decir, hay que organizar todas las semióticas o clasificarlas taxonómicamente dentro de estos tres rubros. El primero, las semióticas que enfatizan la producción. Segundo, las que destacan la acumulación o interrelación y finalmente las semióticas que
se refieren a la recepción y consumo de los signos, que en este caso sería eh, lo moderno, ¿no? Casi todo el tiempo estamos consumiendo información, signos, estímulos a través del uso del Internet. Incluso este, este video pudiera ser una tautología porque estamos hablando de los mismos conceptos, ¿no? Pero de otra manera. Así que me sumo a las obras de arte vivo, ¿no? Y bueno, también es importante un problema actual que tiene que ver con la definición de métodos semióticos. Para ello, hay una serie de elementos que ha surgido en el campo de la teoría literaria y en la teoría de la recepción específicamente y de la fenomenología de la lectura y la hermenéutica, que pueden tener mucha utilidad, así como mismos descripciones textuales y materialistas centradas en la concepción de la idea. Pues pudiera ser que este mismo juego, ¿no? En el que se emplean la resignificación de los textos, lo que ya se había mencionado al principio, ¿no? Que es la máquina que construye nuevas realidades sociales. Vamos a regresarnos ahora con vamos a ver Denis Camacho y Edgar Hernández. Vamos a ver Denis Camacho. Ok, podemos identificar que en la página oficial, si buscamos a los expositores, nos sale una nota sobre el alcoholismo y el glamour. Dice, es el alcoholismo, las maneras de enfrentarlo, su relación con el arte y el glamour, son los temas que reúnen a 20 piezas entre videos, instalaciones, objetos cotidianos y dibujos y fotografías en la exposición La cura de Denis Camacho. Podemos identificar que es expositora recurrente con muchísimos años de trayectoria y dice que la exposición es el resultado de todo un proceso que vivió Denise con su esposo alcohólico, quien murió hace 3 años. Los comunes de los ciclos, las repeticiones, el sentirse atrapado en una situación de la que es difícil salir. Miren qué interesante. Para ella, el arte fingió como un canal de sanación y como resultado arrojó una propuesta que abraza varias maneras de curarse ante esta situación. Denise trabajó con distintos artefactos dibujados, algunas partes de películas, entre otros. Yo me apropio de imágenes o fragmentos de filmes, les doy otro sentido que juegan todos estos elementos entre sí hablando de la temática del alcoholismo expresa Denise Camacho. Artista, trabajó con las piezas durante 2 años, se coordinó con el Museo Cuaco Navarro, con el museógrafo, perdón, Cuaco Navarro, y desde septiembre del año pasado con el curador Mario Wandu, quien considera a la exposición como una sola pieza, como una historia con un principio y un final. La gente puede llegar y encontrar una maceta que bien pudo tirar una persona alcoholizada al pasar por el patio de una casa, una silla quebrada y otras en hileras a semejanza de la manera que se colocan durante una sesión de Alcohólicos Anónimos. Qué interesante que existe como esta línea de trabajo previo en donde podemos resignificar entonces qué es la exposición, ¿no? Entonces, si esta autora o esta artista
estuvo, eh, realizó toda una metodología en donde el arte funge como un canal de sanación. Entonces, podemos identificar que la exposición y alguno de los integrantes tengan, estén ahí porque necesiten eso, ¿no? Porque la realidad los condució para que expusieran ciertas obras, ¿no? Qué interesante eh, cómo el arte te puede cambiar todos estos paradigmas y, y no sé, pues, o sea, vinculando como toda esta información, siento que vale la pena valorar este ejercicio artístico en donde, no sé, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido humano el realizar este tipo de ejercicios. Y ahora vamos a leer Jorge R. Camacho. Ups. Vamos a ver si hay fotos. No, no hay fotos. Sierra Hernández. Vamos a ver. Hernández. Z. A ver, Hernández. So, editorial. Nomás vamos a consultar una página, pues para no ser tan intromersivo, ¿no? Miren, esta también es página oficial del editorial Universidad de Guadalajara y dice Jorge Edgar Hernández Flores. Nos aparece que esta es una exposición. Ah, ok, es una obra, es un texto con el que participó, con el que publicó. Podemos identificar que la condición humana se ha configurado históricamente a partir de las complejas relaciones entre lo biológico y lo cultural. El proceso de civilización que inició el ser humano en sus albores nunca ha seguido una línea recta en su devenir. La barbarie se ha encargado de trazar con tinta roja numerosas curvas que amenazan la travesía civilizatoria frente a los permanentes amargos de la barbarie. María Teresa Orozco López. Estos son todos los autores. Ok, supongamos que tienen diferentes publicaciones este expositor. Ahora, otra de las cosas que nos llaman la atención es que para aquellas personas que no lo conocen, ¿qué es la Galería Jorge Martínez? Ahorita realizamos el recorrido virtual. A ver, Galería Jorge Martínez. Y terminamos el video con quién es Jorge Martínez. Y este lo titulamos como número uno. Vemos, vemos quién es, vemos quiénes son los autores y ya, ¿va? Bueno, se ubica en las calles de Guadalajara, podemos identificar que es en la calle Belén, 120, zona centro, código, código postal 44100, Guadalajara, Jalisco, y vamos a identificar quién es. Jorge Martínez fue un pintor mexicano de aquí de Guadalajara. Jorge Martínez, pintor. Mire, él es Jorge Martínez, productor de imágenes mexicanas. Y bueno, y vamos a ver
Vamos a ver la galería. Y bueno, esta es la Universidad de Artes Plásticas, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y nos vamos para aquí en la esquina, aquí en la siguiente cuadra. Estos son edificios de gobierno. Los palacios municipales se encuentran del lado derecho y del lado izquierdo. Estas son las oficinas por las partes de atrás. Igual cuando se hace el meeting y todo este rollo, ahí a la otra cuadra se para mucha gente, ¿no? Y hacen el meeting. Y aquí, en esta esquina, se encuentra lo que es el laboratorio de Jorge Martínez. Es un espacio reducido hasta acá, hasta la niña de la mochila, y son como 20 metros o 6 más. Y pues nada, nos vemos en siguientes ediciones en la segunda parte, donde mostramos todas las obras que componen esta exposición y donde hacemos un paralelismo entre las obras que ya se han realizado para hacer este ejercicio de reminiscencia y de tautología.